Dado por muerto, de Steve Lyons. Capítulo 3. Y ya había pasado más de media hora, y la mayoría de las unidades Lumen estaban apagadas. Los cansados refugiados. Ellos se acurrucaban sobre los fríos azulejos, envueltos en sus raídas mantas. Algunos de ellos agotados por el trabajo del día, y que necesitaban reponer sus fuerzas para el día siguiente, ya estaban roncando. He estado pensando en ello, dijo la pequeña niña, hablando en voz baja en deferencia a los que dormían a su alrededor. Es verdad. Lo entiendo. Arbo gruñó. Había vertido su ración de agua en su tazón y se estaba lavando la herida de la cabeza. Cuando terminó, se puso el cuenco en sus labios y lo bebió. ¿Viste cómo todos comenzaban a ser presas del pánico? Y tenías que hacer algo para detenerlo. Si no lo hubieras hecho, las cosas podrían haber sido mucho peor. La gente podría haberse pisoteado entre ellos. Y de todas formas, ese hombre probablemente hizo algo para merecérselo. Una vida por la de otros muchos. Parecía una ecuación razonable, al menos para aquellos que sabían lo caprichosa que podía ser la muerte, o en su caso la voluntad del emperador. Están diciendo que un grupo de cultistas se escondió en un refugio del sector ETA 2, le susurró Sane. Durante los años sacaron sus cuchillos y salieron por los alrededores cortando las gargantas de todos. Arbo rozó la cabeza de Sané. Vete a por tu manta, dijo de repente. Aunque la capilla estaba atestada, había espacio a su alrededor. Nadie quería acercarse demasiado a él. El rostro de la niña se iluminó. Se apresuró a hacer lo que había dicho. Cuando volvió, ya estaba dormida. En su sueño estaba sobre el suelo paralizado, indefenso, mientras los soldados con las máscaras de cráneo estaban siendo hechos pedazos a su alrededor. Sabía que no importaba. Por cada uno de esos que muriera, otros dos aparecerían para reemplazarlo. No había forma de pararlos, pero de alguna forma en el confuso mundo de los sueños, todos los soldados con máscaras de cráneo tenían su rostro. El sueño le inquietó, pero curiosamente también le consoló. Cuando las sirenas de Diana le devolvieron la conciencia y recordó dónde estaba, un nudo se le formó en la boca de su estómago. Al menos, en el sueño estaba en un mundo familiar. Allí conocía su lugar, conocía su deber, y había otros muchos como él, otros muchos millones como él, en el mundo de la conciencia. En este pequeño mundo en paz, Arbo se encontraba perdido, sin propósito. Los supervisores ya estaban en movimiento, animando a los que todavía no se habían despertado. Arbo encontró a Sane y la empujó con el pie, ahorrándole el látigo. Hoy quédate cerca de mí, le susurró. Y ya podía oír el ruido de los cucharones depositando su carga grisácea sobre los platos de estaño. No podían demorarse si querían comer. Casi nunca había suficiente para todos. La luz de la colmena artificial fluía a través de las ventanas rotas.
atrapada por los fragmentos de vidrio de colores, y se difuminaba formando un arco iris. Otro día se extendía ante Arbo, otro largo día de duro trabajo. Sin embargo, no era el trabajo lo que le hacía sentirse cansado. Arbo estaba cansado por el esfuerzo de pretender ser un simple ciudadano, cuando apenas sabía lo que eso significaba. Atención a todos los ciudadanos. La voz sonó desde los altavoces de box de todo el sector. Se esperaban que todos prestaran atención a sus palabras, pero sin dejar de trabajar. A Sane se le ocurrió que, después de toda la devastación, los altavoces habían sido lo primero en ser reparados con una buena razón. Por supuesto, la comunicación era vital, y los boletines de la mañana daban buenas noticias para elevar la moral. Hoy, por ejemplo, comunicaban una gran victoria en Orat, donde los ángeles del emperador habían descendido desde los cielos para limpiar ese mundo de la pestilencia. También hubo una advertencia sobre fanáticas células de cultistas que se ocultaban por toda la colmena. Anoche fue descubierto un espía en uno de los refugios, intentando sabotear nuestros esfuerzos de reconstrucción. Solo por la gracia del emperador y la vigilancia de los ciudadanos ordinarios como ustedes, fue frustrado su vil plan. Sane hoy no tenía pala, por haber llegado a la fila tarde. Tenía que cavar con las manos, lo cual no era una excusa para holgazanear. Hoy su supervisor era el soldado Rene, que era algo más consciente de la juventud de Sane que la mayoría. La dejó llevar agua a los demás trabajadores para que pudieran beber sin dejar sus puestos. Encontró a Arbo arrodillado, acunando algo en su regazo. Había dejado a un lado el pico. Sane se agachó junto a él, preocupada porque pudiera estar herido, y vio lo que estaba sujetando. Era una máscara antigas con un agujero para el tubo del reciclador de aire. Uno de los redondos vidrios oculares estaba destrozado, y el paño estaba rígido por la sangre seca. Arbo había descubierto hasta la mitad a un hombre muerto. Sane había visto el cuerpo, pero no le prestó atención. Solo era uno entre miles, pero miles. Sin embargo, había algo, parecía haber afectado eso a su amigo. El ojo derecho del muerto era un desastre. Sane ya sabía distinguir una herida de bala y supo que había sido inmediatamente fatal. Arbo debía haber quitado la máscara antigás al cadáver. ¿Qué era lo que le había hecho en los ojos? ¿Lo conocías?, preguntó la pequeña. Arbo vaciló. En cierto modo, confesó. No lleva nada encima. Los intendentes, los quartermasters, debieron llegar antes de que lo enterraran los escombros. Ella frunció el ceño entre la palabra desconocida. ¿Intendentes? Recuperaron su fusil, su armadura, su equipo. Arbo dio la vuelta a la máscara entre sus manos. Solo dejaron esto porque está rota, sin posibilidad de reparación. Sirvió para su propósito y ahora es inútil para ellos, lo mismo que su dueño. ¿Quién era?, preguntó Sane. Uno de nuestros libertadores. ¿La Guardia Imperial? Sane nunca había pensado que vería un guardia imperial en su vida. Ahora se dio cuenta de que había visto muchos durante los últimos días, pero nunca había visto a ninguno vivo. Había muchos rumores sobre los implacables soldados sin rostro, de los cuerpos de la muerte de Krieg. Desprovistos de su temible armadura, se parecían
a cualquier otro. Humanos simples, caras cualquieras, cabello, lunares, pecas, dientes. Eran humanos, no había diferencia. Y aquí eran otra víctima de la guerra. ¿Por qué Horat se merecía a los ángeles del emperador, mientras que Parius tenía que conformarse con simples hombres? Eso se preguntaron todos. Alabado sea el emperador por su sacrificio, dijo la niña, imitando los boletines de la mañana con esa voz característica. Ellos son creados para luchar y morir por él, por... Creen que sus vidas valen menos que otras vidas. Estos hombres solamente tenían su deber. Se alegraron de recibir un balazo en el ojo para que pudiéramos vivir. Para que pudiéramos ser libres, ¿verdad? Dijo Sane. Sí, dijo Arbo sombríamente, para que pudiéramos ser libres. Habían permanecido parados demasiado tiempo. Un servidor con un azote apareció detrás de ellos. Los hiperdesarrollados músculos de sus hombros parecían nudos de cuerdas. El látigo que sustituía su brazo derecho golpeó la espalda de Arbo, chisporroteando con una buena dosis de carga eléctrica. Arbo aceptó su castigo sin apenas mostrar una mueca de dolor. Dejó caer la máscara manchada de sangre seca y volvió a coger su pico. Solo Sane escuchó las amargas palabras que murmuraba para sí mismo, mientras reanudaba su trabajo con redoblada energía. Volvió a escuchar los murmullos de Arbo una y otra vez, para que pudiéramos ser libres, para que pudiera ser libre.